Bueno, entonces acá la pregunta era, ¿por qué en este algoritmo de Peterson se le da el turno al otro proceso si a continuación vamos a preguntar de quién es el turno? ¿Sí? Esa era la consulta, ¿no? Sí, profe. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, entonces lo que les decía es, supongamos que se ejecuta el proceso 1. Sí, el proceso 1. Pone su señal en verdadero, ¿sí? Queda la señal del proceso 1 en verdadero. A ver, vamos a escribir. No va a ser muy prolijo esto, pero probablemente va a ser más claro. No me deja. Entonces, ingresa el proceso 1 y pone la señal de 1 verdadero y dice que el turno es del proceso 2, ¿sí? Y en ese momento es interrumpido. Proceso 2 interrumpe, a ver, vamos a poner. Proceso 1 termina su quantum, por ejemplo, ¿sí? Supongamos que es interrumpida porque terminó el quantum. Entonces empieza a ejecutarse el proceso 2 y en un determinado momento el proceso 2 entra también a su sección crítica y pone la señal de 2 en verdadero y dice que el turno es del proceso 1. ¿Sí? Sigue ejecutándose el proceso 2. Vamos a ponerle otro color. Entonces el proceso 2 no es interrumpido en ese momento, o sea, no terminó su quantum, por ejemplo, y va a la siguiente instrucción y pregunta, la señal de J, que era 1, ¿no? ¿Es verdadera? Sí, ¿no es cierto? Porque lo vemos acá arriba, que la señal de 1 es verdadera. La señal de 1 es verdadera. Y pregunta si el turno es de 1. ¿El turno es de 1? Sí, fíjense, pregunta por la señal de 1 y si el turno es de 1. Y como las dos condiciones se cumplen, entonces el proceso 2 no va a poder entrar a su sección crítica. ¿Por qué? Porque el proceso 1 entró antes, o sea, declaró antes que quería entrar a su sección crítica. ¿Sí? Entonces, cuando P2 termina su quantum, por ejemplo, Profe, entonces está bien dicho que pregunta por el siguiente justamente para solucionar la sección crítica del primero. claro, es como que le da prioridad al que declaró primero que quería entrar a la sección crítica. ¿Sí? Y entonces esta es la forma de garantizar que si el proceso anterior declaró que quería entrar a la sección crítica y fue interrumpido, otro proceso no entra a la sección crítica. Fíjense, si ahora entra el proceso 1, ¿cuál es la próxima instrucción que va a ejecutar? Esta,
porque ya ejecutó esta, ¿sí? Puso su señal en verdadero y dijo que el turno era de J. Entonces ahora, cuando P sub 1 reinicia, ahí, cuando P sub 1 reinicia, va a preguntar la señal de 2 ¿es verdadera? Perdón, esta era la señal de 2. ¿La señal de 2 es verdadera? Sí. Sí. ¿El turno de quién es? ¿El turno es del proceso 2? No. Es del proceso 1. ¿Sí? No. Entonces, como no se cumplen las dos, se cumple una pero no la otra, el proceso 1 ingresa a la sección crítica. ¿Sí? Genial. ¿Se entiende? Entonces, en conclusión, el propósito del turno es justamente por si sucede el caso en el cual se interrumpe antes de ingresar al condicional, digamos. Claro. Ese es el propósito. Bien. Claro, porque acá todavía no tenés el proceso, los semáforos, por ejemplo, que te permiten bloquear un proceso. Acuérdense que estas son soluciones por software, que son responsabilidad del desarrollador. Entonces, por eso es que no está esa otra posibilidad del bloqueo. ¿Estamos? Genial, profe. Gracias. Bien. ¿Alguna otra consulta sobre el tema de comunicación entre procesos? Les comentaba a sus compañeros que ingresaron antes que en el campus, en el apartado de autoevaluaciones o cuestionarios, no me acuerdo, ya hay autoevaluaciones, hay cuestionarios para que ustedes puedan ir respondiendo, que van a ser similares a los a las preguntas que vamos a tomar en el parcial, ¿sí? El parcial va a ser sobre la plataforma, como les había adelantado. Yo la semana que viene, fin de semana, voy a habilitar un cuestionario para que quienes van a rendir el primer parcial pongan ahí quiénes van a rendir, más que nada para organizar los grupos, porque en general ustedes son 60 más o menos en cada curso, pero no participan todos en clase, entonces no sé cuántos siguen la materia y cuántos no. Ya estamos viendo que en algunos grupos algunos alumnos están abandonando y demás, entonces bueno, para saber cuántos van a ser y ver cuántos grupos para armar para rendir, vamos a necesitar que completen ese formulario. No significa que si alguno se arrepiente ese día me avisa y vemos en qué grupo lo ponemos, ¿no? Pero es para armar como turnos para rendir, para que no entren todos juntos al cuestionario. Ah, bien, profe. ¿Y más o menos cuántas preguntas son o cuánto dura el parcial, más o menos? Menos de 1 hora. Pero son cerca de 30 preguntas. Ah, bien, gracias. O sea, que tenemos que responder muy rápido todo para terminar de hacer el cuestionario. Van a darse cuenta ustedes, o sea, siempre que tomo estos cuestionarios, todos terminan antes del horario de cierre, del plazo de cierre del cuestionario. Son preguntas que si bien no son de memoria,
son de comprensión del tema. Entonces, si lo entendiste, lo podés resolver rápido.